Bien, vamos a iniciar con la introducción. Acá nos menciona en este concepto que el cargador de bajo perfil o el cargador subterráneo Caterpillar R1600H está equipado con un tren de fuerza, pero que es controlado electrónicamente. Entonces ya nos habla acerca del control electrónico que existe en este tren de fuerza, es decir, su convertidor de par, la transmisión, ¿no? Por ejemplo, están monitoreados o son controlados, en este caso, por un sistema de control electrónico. Y como sabemos, tenemos la fuente principal que se encarga de gobernar todos los componentes o dispositivos electrónicos de entrada, como también de salida, de accionamiento, que es el SM, el módulo de control electrónico. Y acá también nos menciona que controla los cambios de la transmisión. Muy bien. También nos dice que acá el concepto que tenemos seis velocidades, seis embragues activados. Tenemos seis embragues activados hidráulicamente en la transmisión. Entonces nos hace referencia a que tenemos seis paquetes en este caso de embrague en una transmisión. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de transmisión trae este carro de bajo perfil? No, más adelante vamos a ir hablando un poco más acerca de la transmisión. Vamos a ver si es una transmisión de contraeje, la que trae este cargador R1600H o una transmisión planetaria. Pero también nos indica de que proporciona cuatro velocidades de avance, es decir, hay cuatro marchas, en este caso velocidades para avance, pero no solamente para avance, sino también en este caso cuatro velocidades de reversa o retroceso. La selección de dirección y velocidad se realizan manualmente con los interruptores de control de velocidad y dirección de transmisión en la cabina del operador. Entonces, para yo poder seleccionar en este caso las velocidades, ¿no? Las marchas de velocidades, tenemos unos botones o interruptores que nos menciona acá de que se accionan o se activan manualmente. También nos dice de que el SM, el módulo de control electrónico de tren de fuerza, recibe la información del operador desde los interruptores de control de la dirección y velocidades de la transmisión, lógicamente en la cabina, y envía señales a las válvulas solenoides apropiadas. Las válvulas solenoides energizadas dirigen el aceite para aplicar los embragues apropiados. Entonces, como ya hemos mencionado acá en el primer párrafo, hemos hablado acerca de que existe un control electrónico. Tenemos un control electrónico. Entonces, de por sí ya tenemos solenoides, por ejemplo, en una válvula de control de la transmisión, y tenemos tipo de señales que que son comandadas desde los interruptores o botones, en este caso, por ejemplo, para las marchas de velocidades. Y estas son recibidas, son procesadas esta información por la computadora, por el SM de fuerza. Acá también nos menciona de que el SM de fuerza usa la señal de sensor de velocidad. Tenemos un sensor de velocidad de salida de la transmisión, sensor de velocidad de salida de la transmisión para asegurar un acoplamiento suave del embrague. El SM de fuerza también controla las funciones enumeradas en la imagen, ¿no? Entonces, acá tenemos esta imagen del cargador de bajo perfil y lo que podemos justamente hacer como un resumen, lo que podemos hacer como un resumen de esta diapositiva es que este cargador posee un tren de fuerza mecánico que es gobernado por un control electrónico y tenemos en la transmisión una válvula de control donde abarcan solenoides y donde también nos habla acerca de que la transmisión posee sus paquetes de embrague, tiene sus paquetes de embrague, posee sus paquetes de embrague. Tenemos en este caso cuatro marchas de velocidades, tanto para avance como también para reversa. Y en el transcurso de este contenido muy importante acerca del tren de fuerza de este equipo, vamos a ver la forma de cómo trabaja o cómo funciona la transmisión y también de su válvula de control mediante un circuito hidráulico. Mencionando, muy importante, vale la redundancia, acerca de la importancia del trabajo también del control electrónico para este equipo, ya que lo vemos de que parte desde los interruptores o botones que están ubicados en la cabina. Muy bien.
Bien, para continuar acá tenemos las partes acerca de, o los componentes acerca del tren de fuerza mecánico, identificación de componentes. Entonces vemos cómo acá vamos a iniciar en este caso con el motor diésel que se encuentra en la parte posterior. Acá te dice, mira, motor número 7. Pues acá vemos que está en inglés. Entonces el motor está en la parte posterior, ¿no? El motor. Un motor C11 con tecnología CER y sistema de combustible o sistema de inyección MUI. Accionamiento mecánico y control electrónico. Por acá tenemos un convertidor de par también, ¿no? Posee un convertidor de par. Ya vamos a ver si tiene de repente un embrague de traba, un embrague unidireccional, un embrague impulsor o un embrague de capacidad variable. Más adelante vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Acerca de qué tipo de embrague tiene este convertidor de par. Por acá tenemos un mando de transferencia de engranajes en la salida del convertidor de par. Y acá vamos a localizar un eje cardán, un eje de mando. ¿Hacia dónde? Hacia la transmisión. Y en la transmisión tenemos justamente acá el tipo de transmisión. Nos dice que es una transmisión planetaria. Ahí está. Transmisión planetaria. Por acá tenemos la caja de transferencia de salida, acoplada a la salida de la transmisión planetaria. Y acá tenemos los ejes cardanes, tanto para el lado posterior como también para el lado delantero. No con sus respectivos crucetas, ¿no? Y acá tenemos los diferenciales y mandos finales, tanto acá en la parte posterior, su diferencial y mandos finales, y acá en la parte delantera su diferencial y mandos finales también. Muy bien, entonces esto vendría a ser los componentes del tren de fuerza mecánico, que parte del motor, tenemos el convertidor de par, ¿no? Por acá la transmisión, ¿no? Los ejes cardanes, diferenciales y mandos finales, ¿no? En resumen, los componentes en este caso se podría decir principales del tren de fuerza mecánico. No sin dejar de lado, pues lógicamente, el convertidor, acá la caja de mando de transferencias y la transmisión, la caja de transferencia y salida, los ejes cardanes. Muy bien. Bien, acá podemos localizar el circuito hidráulico de la transmisión. Entonces, acá tenemos un circuito del cual, podemos visualizar, ¿no? Todo el flujo de aceite que parte, en este caso, desde una caja de transferencia. Podemos localizar la transmisión, podemos localizar el convertidor de par, ¿no? Entre los componentes, se podría decir que más resaltan en el tren de fuerza de este equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por este lado? A ver. Por acá vamos a empezar por la caja de transferencia de salida. Acá tenemos una pequeña rejilla donde retiene la partícula más grande de aceite para todo el circuito. Y este flujo va hacia donde va por un conducto, va hacia una bomba de carga de transmisión. De esta bomba de carga de transmisión tenemos la salida que va hacia el filtro de aceite y vemos cómo el código de color cambia, ¿no? A diferencia de la entrada de la bomba de carga de la transmisión. Acá vendría a ser de color rojo. Y si conocemos en este caso el código de colores, el color rojo representa, ¿no? Una presión más alta, es decir, una presión más baja. Muy bien, entonces acá tenemos el filtro de aceite de carga de la transmisión y por acá vamos a localizar ya la transmisión misma, ¿no? La transmisión planetaria. Acá tenemos la caja de transmisión planetaria. Y de esta línea parte un código de color anaranjado o naranja y va hacia el convertidor de par. Recordemos que acá tenemos la caja de mando, ¿no? Acá tenemos el convertidor de par, de las cuales sus componentes principales es el impelente, el estator, la turbina y su eje de salida. Pero vemos también de que acá localizamos justamente todo lo que es el retorno. Y por acá nos encontramos con una válvula de alivio de salida del convertidor de par. Recordemos que este convertidor también posee una válvula de alivio de entrada. Y por este lado vamos a ubicar también una válvula de alivio principal, ¿no? Que es la que controla justamente la presión máxima para el convertidor. Muy bien. De esta válvula de alivio de salida tenemos acá un conducto. Acá este código de color marrón.
que es una presión de lubricación y esta va hacia el enfriador de aceite. De este enfriador de aceite, acá número 13 tenemos el retorno que va hacia la caja de transferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la bomba de carga de la transmisión? Esta bomba de carga es la que lógicamente succiona todo el aceite disponible para todo el circuito. Es una bomba hidráulica de engranajes. Es una bomba de carga de transmisión de engranajes. ¿Ya? Y acá podemos localizar la rejilla, ¿no? ¿Cómo es que esta rejilla se encarga de retener las partículas más grandes de toda la caja, ¿no? O su depósito, de toda esta galería, para que esta bomba eh, mantenga su trabajo constante, dando la prioridad como resultado el caudal disponible para todo el sistema. Entonces extrae aceite de la parte inferior de la caja de engranajes, ¿no? A través de la carcasa, el filtro, malla magnética también, o rejilla magnética, ¿no? Muy bien. Y a medida que el aceite pasa por el filtro, las partículas en el aceite son detenidas por el filtro y los imanes, ¿no? Lo que evita que las partículas ingresen al sistema hidráulico de la transmisión. La malla y los imanes hay que recordar que deben de limpiarse, ¿no? Siempre que se cambie el aceite de la transmisión. Siempre es muy importante la limpieza de la energía magnética cuando, bueno, con un predisolvente, cuando vas a hacer un cambio de aceite de transmisión. Por acá también tenemos otra bombita que no la hemos mencionado anteriormente, pero no es menos importante. Cumple una función sumamente importante de todo este sistema o circuito, que es la bomba de barrido del convertidor de torque. Como acá, como podemos apreciar, tenemos una línea que succiona, se podría decir acá, de toda la caja del convertidor y que lo deriva hacia la caja de transferencia y salida, que también es de engranajes y está cerca prácticamente a la bomba de carga de transmisión. Esta bomba de barrido del convertidor extrae el aceite a través de una malla de succión, que lo tenemos acá, o la rejilla. Ahí está. Ubicada en el fondo, no en la parte inferior de la carcasa del convertidor de torque. Y esta malla de succión del convertidor de torque también debe de limpiarse cada vez que se cambia el aceite de la transmisión. O sea, hay dos rejillas que tú debes de limpiar, ¿no? Debes de limpiar. Si está su estructura en buenas condiciones, ¿no? Se podría limpiar, pero si está ya deteriorada, de repente está rota, ambas rejillas o cualquiera de esas rejillas ya se debe reemplazar. Muy importante. Se accede al filtro de la malla de succión del convertidor de torque quitando en este caso una cubierta, ¿no? Siempre. Se accede en este caso acá a esta rejilla quitando una cubierta, una tapa. Está ubicada en la parte inferior, como hemos mencionado, de la carcasa de la caja del convertidor de torque. Este filtro de aceite de la transmisión está ubicado sobre la propia carcasa, en este caso del convertidor de par. En el lado, se podría decir que está en el lado izquierdo, en este caso de la máquina. Y cuando hablamos del enfriador de aceite de transmisión, está ubicado en el lado derecho del motor, que vendría a ser bueno, está ubicado del lado derecho del motor, ¿no? El lado izquierdo, en este caso del equipo, hacia la parte posterior, en la parte posterior. Y acá en este tipo de enfriador de aceite, el refrigerante del motor, ¿no? El refrigerante del motor ingresa al enfriador de aceite de la transmisión a través de los tubos de entrada. Y el refrigerante fluye a través de los tubos del enfriador de aceite de la transmisión y regresa en este caso hacia el bloque, ¿no? Hacia el bloque. ¿De quién? Hacia el bloque, en este caso del cilindro, o de los cilindros del motor, a través de su tubo de salida, el refrigerante. Con respecto en este caso al aceite, obviamente pues que parte del convertidor va al enfriador de aceite y esto va hacia dónde? Retorna hacia caja de transferencia. El refrigerante que pasa por el enfriador de aceite de motor al enfriador de aceite del tren de fuerza va hacia el bloque, va hacia las camisas, en este caso el motor, en el bloque. Entonces acá podemos apreciar todo el circuito y ya tenemos una idea de cómo trabaja, ¿no? Todo lo que es todo lo que es el flujo el recorrido del aceite en este circuito hidráulico de la transmisión.
¿no? Muy bien, muy bien. Acá podemos localizar los componentes mencionados, por ejemplo, K1 y 2. Acá tenemos la bomba de carga de transmisión, número uno, y acá en el número 2 tenemos la bomba de barrido, ¿no? El convertidor de torque. Por eso lo tenemos en el número 3, que es la malla magnética, o la energía magnética, o filtro de malla magnético. Número 4 vamos a ubicar la cubierta del filtro para acceder, en este caso, a la energía, ¿no? A la energía magnética del convertidor de par. Por este lado, número 5, en el número 5 tenemos el filtro de aceite de la transmisión. Y acá tenemos, en el número 6 tenemos el enfriador, en este caso, enfriador de aceite de la transmisión. Ahí está, tipo tubular, ¿verdad? Al igual que el enfriador de aceite del motor. En este caso, acá está posicionado de manera vertical y acá el enfriador de aceite lo podemos ubicar de manera horizontal, el enfriador de aceite del motor. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el circuito hidráulico ahora del convertidor de par, pero no dice que está en la condición neutral. Muy bien. Entonces, acá vamos a ubicar ya no tanto eh, la sección de la transmisión, sino netamente el convertidor. Acá podemos ubicar los códigos de colores. Recordemos que ya vamos a tener un webinar sobre los códigos de colores aplicado al circuito hidráulico del tren de fuerzas, al sistema hidráulico también. Muy importante conocer otros códigos, ya que en la mayoría de circuitos los códigos de colores se aplican bastante y son casi similares a los códigos de colores que se aplican, por ejemplo, a los diagramas hidráulicos de cualquier equipo Caterpillar. Entonces acá recordemos que iniciamos de la caja de transferencia. Acá tenemos en este caso la energía magnética y acá tenemos las dos bombas, ¿verdad? La bomba de carga de la transmisión y acá tenemos la bomba de barrido del convertidor de torque. Entonces de esta bomba de carga de transmisión tenemos el filtro de carga de la transmisión y acá tenemos el flujo que va hacia la válvula de control de la transmisión. ¿Listo? Pero tenemos otra línea que va hacia otro componente. Y este componente es una válvula. Y acá no dice su nombre, válvula reductora de presión. De esta válvula podemos apreciar acá dos resortes. Por acá tenemos un spool, ¿no? Carrete. Y de ese se derivan dos líneas. Una línea principal, que es la de color rojo, y una línea de color naranja, que es una presión piloto. Por acá en la entrada tienes un tapón, ¿no? Un TAPS, donde vas a poder localizar o vas a poder verificar, en este caso, vas a poder leer la presión de la bomba de carga de la transmisión. En realidad, en este mecanismo podemos ubicar tres tipos de presiones. La primera que podemos encontrar acá es la presión de la bomba de carga de la transmisión. Ahora, estas dos líneas, tanto de la línea principal, ¿no? Que es de la bomba de carga de la transmisión, y esta línea que es de la presión piloto, que vendría a ser el mismo flujo acá de la bomba de la transmisión, que la presión piloto, llega hacia la válvula de modulación de traba. Entonces ya tenemos una ubicación un poco más cercana hacia qué tipo de embrague o a qué tipo de convertidor de par tiene este cargador de bajo perfil Caterpillar RMI 600H. Y es un convertidor de par con embrague de traba. Muy bien. Entonces acá lo que podemos ubicar es la válvula de modulación de traba. Por acá tenemos la válvula reductora de presión. Y esta presión piloto, acá tiene también su TAPS. Y acá vamos a poder verificar la presión de aceite piloto del embrague de traba. Y esta presión piloto va hacia el solenoide. Acá posee un solenoide. Acá tiene la silueta, esta válvula de modulación, como de un filtro. Esta válvula está por debajo de esta válvula reductora de presión, que está en la parte superior, por encima. Y acá incluso podemos ubicar los tres orificios o tres puntos de toma de presión. Este punto, por ejemplo, vendría a ser en este caso la presión de la bomba de carga de la transmisión de ese TAPS. Acá, cerca del solenoide, si localizas un TAPS,
vas a poder visualizar o verificar la presión piloto del embrague de traba. Y el otro tab sería prácticamente, no, el otro tab es para verificar la presión de aceite para el embrague de traba. Entonces acá tienes, de esta válvula, tienes acá dos pistones, que lo vamos a dar en un momento. Acá los resortes correspondientes. Por acá tienes un orificio de pistón de carga. Acá una válvula lanzadera que tiene una línea de succión que va hacia este pistón en la parte superior, que es un pistón selector. Y acá tienes un orificio de drenaje. Y bueno, acá tenemos otra línea, ¿no? Donde se podría tomar la presión de aceite que va al embrague de traba. Y esa línea que estoy señalando va hacia el propio embrague de traba, que está compuesto por un pistón, platos y discos. Y acá tenemos el convertidor de par. Esta presión va al embrague de traba, no va al impelente. Del convertidor tenemos la propia línea, que como hemos mencionado, tiene, así como tiene su válvula de alivio de salida, también podemos ubicar acá su válvula de alivio de entrada, que nos dice acá justamente, válvula de alivio de entrada, el convertidor de torque. Y esta va hacia el convertidor. Y su retorno, ya sabemos que se dirige hacia la válvula de alivio de salida. Tenemos acá la toma de presión, tanto para la válvula de alivio de salida, como también vamos a localizar una válvula, una toma de presión en la válvula de alivio de entrada del convertidor de par. Acá tenemos un spool y acá tenemos una presión de lubricación que va hacia el enfriador de aceite. Entonces, este vendría a ser prácticamente el recorrido, el circuito, ¿no? Identificando los componentes, identificando los componentes, ¿no? De todo este circuito del convertidor de par. Muy bien. Ahora, recordemos que, como hemos mencionado, esta válvula de alivio de entrada, ¿listo? Va a controlar la presión máxima del convertidor de torque. Al convertidor de torque. Y con esto evitamos daños de los componentes del convertidor. Cuando el motor está funcionando y el aceite está frío, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también de esta válvula, ¿no? De esta válvula de alivio de entrada, de que también limita la presión máxima al convertidor de par. Ahora, recordemos que esta presión no se ajusta, o sea, no es ajustable. Si la presión de aceite es demasiado alta, el aceite es dirigido hacia la carcasa de la transmisión. Esa es la función que podemos obtener en este caso, las funciones de esta válvula de alivio de entrada, ¿no? Es una válvula de seguridad para este convertidor de par. Ahora, recordemos que también tenemos, que hemos mencionado justamente acerca de esa válvula reductora de presión, ¿no? Que tenemos la presión principal y la presión piloto. Ahora, esta válvula de reducción de presión va a controlar, ¿no? El flujo de aceite hacia dónde, hacia la válvula de emulación, ¿no? Va controlando la presión de ambos lados, presión principal y presión piloto, hacia esta válvula. Y recordemos que también tenemos acá una válvula de libre salida, ¿no? Que también hemos mencionado, que está después y en el retorno al convertidor de par, y esta mantiene la presión en el convertidor de torque. Ahora, las arandelas se utilizan también para ajustarla a la presión de apertura de la válvula de alivio de salida del convertidor de torque, ¿no? Recordemos también eso. Muy bien, muy bien. Ahora acá tenemos más componentes. Acá vamos a ubicar la válvula de alivio de salida del convertidor de par. Por acá tenemos la toma de presión de salida del convertidor de par. Y acá tenemos un sensor de temperatura del convertidor de par. Lo mismo vamos a ubicar en la válvula de alivio de entrada. La toma de presión de entrada y su sensor de temperatura. Y por este lado vamos a ubicar la válvula de modulación, este componente que hemos ubicado hace un momento en el diagrama, la válvula de modulación de traba. Pero recordemos que también vamos a abarcar la válvula reductora de presión. Entonces,
partes que hemos mencionado podemos ubicar acá. Acá está justamente el embrague de traba, ¿no? La válvula. Por acá, número 5 vamos a localizar el solenoide del embrague de traba. Pues el solenoide trabaja con una presión piloto. Número 6 vamos a ubicar un TAPS, puerto de presión de traba para el convertidor de torque. Para el convertidor de torque. 7 puerto de prueba de presión de la bomba de carga de la transmisión. Y el número 8 recordemos que es la toma de presión que va eh, más cercana al solenoide. Vas a poder verificar la presión piloto del embrague de traba que llega hacia el pistón selector. Muy bien. Entonces acá tenemos esa válvula de embrague de traba del mando de convertidor, mira. Acá podemos ubicar la válvula reductora, la válvula de modulación, que no hace falta, ¿no? Repetir esta parte, porque acá más nos interesa poder identificar los pistones que no habíamos mencionado. Uno de ellos, que es el pistón de carga. Acá recordemos que habíamos mencionado el pistón selector, ¿no? Acá tenemos un orificio que llega justamente a una válvula lanzadera que trabaja con una presión piloto, que pasaría en este caso por el solenoide y que llegaría hacia el pistón selector. Y acá tenemos por debajo un pistón de carga, un pistón de carga. Entonces lo que sucede acá es que estamos en la posición del mando de convertidor, porque esta válvula de embrague de traba tiene tres fases. Tiene la fase de mando de convertidor, tiene la segunda fase que es la fase de llenado y la tercera fase que es la fase de mando directo. En la fase de convertidor, en realidad, tenemos diferentes condiciones para poder trabajar el embrague de traba. Y una de ellas, por ejemplo, es activar el interruptor desde la cabina, ¿no? O mantener la velocidad constante y que no sea menor de 1400 o 1500 RPMs. Pero cuando estamos en mando de convertidor repar, no requerimos en este caso el trabajo de este embrague de traba. Es por eso que si nos damos cuenta, la presión piloto, si bien es cierto, ¿no? Se genera mediante esta válvula reductora de presión y llega al solenoide. Y esta presión principal llegaría hacia acá, hacia esta válvula reductora de modulación. Pero nos damos cuenta que la fuerza de este resorte dosificador es mayor la fuerza de este resorte que la presión que tenemos acá, que es la presión principal. Y no hay ninguna presión piloto que esté por encima del pistón selector como para que comprima este resorte y pueda ayudar a que esta presión pueda pasar por este conducto, el embrague de traba, para poder llenarlo. Entonces, es la fase cero, se podría decir, o la fase convertidor de par. No hay ninguna presión hacia el embrague de traba, porque no se está activando. E incluso no hay ni siquiera un llenado. Como también podemos percatarnos de que no hay presión por este orificio del pistón de carga, hacia el propio pistón de carga. Acá no hay corriente en el solenoide, lógicamente. Por lo tanto, valga la redundancia, no hay presión piloto que vence acá la válvula resolver y vaya al pistón selector. Muy bien. Entonces no se está activando para nada el embrague de traba porque no hay ninguna presión. En este caso, acá podemos visualizar ya la fase de llenado de embrague. Cuando hablamos de la fase de llenado, quiere decir que tenemos en este caso el respectivo una cantidad de aceite, ¿no? De llenado disponible para el embrague, para poder completar la siguiente fase, que es la fase ya de mando directo, que es cuando se active en este caso el embrague de traba. Entonces acá, ¿qué diferencia tenemos de esta fase de llenado de embrague a diferencia de la fase de mando de convertidor que hemos visto, ¿no? Hace un momento? Acá podemos visualizar, bueno, seguimos teniendo acá la presión piloto y la presión principal y presión piloto por este lado. Acá vemos que se energiza ya el solenoide y la presión puede vencer, en este caso, la fuerza de esta válvula resolver, comprimiéndola y todo el aceite
de esta línea, pasa lo que es este drenaje de esta carcasa. Entonces esta presión piloto va a pasar hacia la parte superior al pistón selector, ¿no? Aumentando su fuerza por la cámara, ¿no? Que es cerrada, va empujando el pistón selector y lo empuja contra el pistón de carga. Y acá podemos visualizar de que el resorte ya se comprime, lo que originaría de que la presión principal pueda pasar, en este caso por esta válvula de reducción de modulación, ya que tenemos una leve apertura. Y esto me permite que la presión pueda dirigirse hacia el embrague de traba, pero también al orificio del pistón de carga. Una reducción de presión, pero suficiente como para poder llenar la cámara del pistón de carga y mantener la presión constante, pero de llenado. Muy bien, entonces acá ya tenemos ya un llenado, en este caso para el embrague de traba. Ahí está. ¿Qué más? En la siguiente fase, que es la tercera, es la fase de mando directo. Acá es donde se activa completamente el embrague de traba, donde se activa el embrague de traba. Y acá podemos ubicar ya que la presión acá vendría a ser en este caso al embrague de traba mayor, ya que se comprime, mira, esa diferencia, mucho más el resorte. Se comprime mucho más el resorte. ¿Por qué? Porque esta presión, ¿no? Al ser mayor, en este caso, ver comprimiendo este resorte de la válvula de reducción de modulación, pasa al orificio del pistón de carga, por lo que generaría mayor fuerza sobre el pistón de carga y vemos cómo tenemos mayor área. Si lo comparamos con la fase de llenado, acá tenemos una ligera área que está empujando al pistón de carga, por lo que el resorte no se comprime en su totalidad, y en cambio acá sí, por lo que habría mayor presión al embrague de traba. Y esto originaría de que los platos y discos sean accionados por el pistón, ¿no? Sean accionados por el pistón. Entonces ahí activaríamos el embrague de traba. Y ahí se generó un funcionamiento de mecanismo dentro de la carcasa del convertidor de par con los platos y discos, ¿no? En el convertidor de par. Muy bien. Entonces vendría a ser en este caso una fase, ¿no? La última, que es la fase de activación completa del embrague de traba, donde se activa el embrague de traba. Recordemos que tenemos, que vamos en este caso a lanzar, que vamos a lanzar un curso, que tenemos un curso grabado acerca de este cargador de bajo perfil CAT R1600H, pero vamos a lanzarlo nuevamente para dar un curso en vivo. Este es un seminario, un webinar, donde podemos apreciar el tren de fuerza de este cargador de bajo perfil. Pero ya algo más completo, complejo, ya lo podríamos tomar en este caso en un curso, donde también podríamos hablarlo acerca de las pruebas de ajustes. Recuerda que si te gusta esta transmisión, si el valor es apreciado, ¿no? Entonces puedes suscribirte y puedes darle like. Puedes compartir también, en este caso, el video. Muy bien. Acá tenemos válvula de control hidráulico de la transmisión. Válvula de control hidráulico de la transmisión. Muy bien. Acá tenemos válvula de control hidráulico de la transmisión. Acá podemos ubicar los solenoides, ¿verdad? Acá podemos ubicar los solenoides. Recordemos que la válvula de control hidráulico de la transmisión, que ya la hemos ubicado, ¿no? Un poco en el diagrama del circuito hidráulico de la transmisión. Recordemos que esta válvula de control hidráulico de la transmisión controla el aceite al convertidor de torque. Controla el aceite al convertidor de torque. También a los embragues de la transmisión y también a los circuitos de lubricación. Esta válvula está instalada en la parte superior, ¿ya? En la parte superior del grupo planetario de la transmisión. Y acá podemos ubicar lo siguiente, podemos ubicar diversos solenoides y algunos tabs como un tapón también. Por ejemplo, acá tenemos 6 solenoides. Uno, 2, 3, 4, 5.
Seis. Seis solenoides. Tanto para las marchas de dirección como también para las marchas de velocidades. Por este lado, vamos a ubicar el número 2, todo lo que es el harness para los solenoides. Como dice acá en el ítem, la descripción número 2 ítem, descripción harness o arnés eléctrico del solenoide. Número 3 tenemos acá una toma de presión P1. Número 4 toma de presión P2. Y número 5 tenemos la toma de presión P3. Ahora, si hacemos una breve eh, comparación, quizás con una válvula de control, porque tenemos diferentes tipos de válvula de control. Tenemos, por ejemplo, válvula de control, tenemos válvula de control P1, P2 y P3, que es un tipo de válvula de control que se aplica, por ejemplo, para un tractor de cadenas de 6R, que también lo tiene este cargador de bajo perfil RMI600H, o que también lo tiene el cargador frontal 928G. Entonces, la toma de presión P1 que nos indica acá en este lado, número 3 en el ítem, se refiere a que el P1 significa la presión de los embragues de velocidades, P2 a la presión de los embragues de dirección, que son dos, dirección y reversa, y P3 la presión del convertidor de par. Bien, ahora por este lado, en el número 6 tenemos un tapón del pistón de carga, el número 6. El tapón del pistón de carga es un tapón, por ejemplo, de purgado o de purga para esta válvula, o un tapón también para poder abastecer o llenar de aceite esta valvulita, esta válvula de control. También es un tapón del cual se utiliza para poder verificar el estado del pistón de carga que tiene internamente esta válvula de control. Muy bien. Y por este lado tenemos la válvula de control de la transmisión. Acá podemos ubicar ya, se podría decir, el mecanismo, las partes internas de esta válvula. Porque por la parte externa podemos ubicar los solenoides, podemos ubicar los tabs, podemos ubicar en este caso el tapón, ¿verdad? Entonces, ¿acá qué podemos localizar? Acá tenemos diferentes válvulas o carretes. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la vista, este es el lado derecho, y acá podemos ubicar un carrete selector de velocidades. Acá tenemos el carrete selector de velocidades por este lado, ¿no? Sí, el carrete selector de velocidades, donde incluso hay dos conductos para poder, donde localizamos para los embragues el flujo de aceite para los paquetes en la transmisión, o los paquetes de embrague en la transmisión para la segunda y cuarta velocidad, nos indica acá. Muy bien. Por este lado vamos a ubicar el pistón de carga. Acá tendríamos el tapón de carga. Y por este lado tenemos acá, en el lado, acá, más en la parte superior del pistón de carga, tenemos la válvula de alivio de modulación. Por este lado tenemos la válvula de presión diferencial. Por acá tenemos la válvula ratio, ¿no? Central y convertidor. Acá está la toma de presión, la toma P3, o el tap P3 al convertidor. Y acá tenemos el carrete selector de dirección o direccional, ¿no? Y acá tenemos el flujo que iría pues hacia los paquetes, tanto para avance como también para reversa. Y por este lado tenemos una válvula o spool para la primera y tercera velocidad. Entonces ya tenemos primera, tercera velocidad, por acá segunda y cuarta velocidad para este carrete. Y ahí se completa justamente las cuatro marchas de velocidades, segunda y cuarta, ¿no? Segunda y cuarta. Y acá primera y tercera velocidad. Y por eso la tenemos justamente las marchas para avance y reversa, que son para dirección. Netamente en este caso para dirección. Muy bien, entonces hemos identificado los componentes de la válvula de control de la transmisión. Perfecto. Ahora, algo muy importante también es conocer en este caso su funcionamiento.
Por ejemplo, ¿qué podemos hablar acerca de la válvula de alivio de modulación que tenemos acá en el número uno? Esa válvula, la función que tiene es la de limitar la presión máxima del embrague, por ejemplo. Si hablamos también del carrete selector de segunda y cuarta velocidad que tenemos acá, es dirigir justamente flujo de aceite para los embragues 3 y 5, ¿verdad? 3 y 5, 3 y 5, para segunda y cuarta velocidad. ¿Qué más? Tenemos acá en este caso el pistón de carga y esta va a trabajar o trabaja en este caso con la válvula de alivio de modulación que lo tenemos en este lado. ¿Para qué? Para controlar la velocidad a la que aumenta la presión en los embragues. Por este lado también tenemos el carrete de tercera y primera velocidad que dirige el flujo de aceite, ¿no? Para los embragues 4 y 6. Tenemos también la válvula de presión diferencial que controla la secuencia de los embragues de velocidad y direccional. Tenemos también el carrete selector de dirección en este lado, miren, que dirige el aceite a los embragues de dirección, ¿no? 2 y uno, que es en este caso el primer paquete, en este caso para reversa, y el segundo paquete para avance. Luego también tenemos la válvula ratio de entrada del convertidor, que regula la presión, ¿no? Que se dirige hacia el convertidor de par. Muy bien. Entonces, hemos apreciado los componentes, ¿no? Y también el funcionamiento, en este caso, de cada componente, de cada uno de ellos, de esa válvula de control de la transmisión, de este carro de bajo perfil. Ahora, en este estado, cada derecha, acá tenemos en la izquierda la imagen que hemos hablado hace un momento, hace unos segundos, el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Las partes de la válvula de control. Pero acá tenemos cómo trabaja en este caso en la condición neutral, o sea, qué sucede con este circuito cuando está en la siguiente condición, en la condición neutral. O sea, cuando la máquina está en neutro, en stand-by. Recordemos que hemos hablado acerca de los solenoides. No teníamos dos solenoides para las marchas de dirección y cuatro solenoides en este caso para las marchas de velocidades. Cuatro marchas para la marcha de velocidades y dos paquetes para las direcciones, avance y reversa. Reversa y avance. Entonces, ¿qué sucede en ese estado, en neutro? Recordemos acá que tenemos la válvula de control. Tenemos acá también, acá en la parte superior, las electroválvulas o las válvulas solenoides. Tenemos acá la carcasa o la caja de transferencia, de salida, de engranaje de salida. Por acá tenemos la rejilla, la bomba de carga de transmisión. Por acá tenemos el filtro de carga de transmisión. Por acá podemos apreciar el convertidor de par. Y acá tendríamos en este caso, pues, la válvula de alivio de salida, ¿no? Por este lado el enfriador de aceite. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que cuando tenemos en este caso la activación de una marcha, dirección y velocidad, normalmente se activan dos paquetes. Al activarse dos paquetes dentro de la transmisión, se va a activar dos solenoides en la válvula de control de la transmisión. Pero cuando esté en neutro, el equipo solamente se activa un solenoide. Por lo tanto, se activaría solamente un paquete nada más. Entonces, acá, toda la presión de salida, todo el flujo de aceite de salida de la bomba de carga de transmisión pasaría por el filtro, va hacia dónde, va por esta línea y va a todo este múltiple, a todo este manifold de las electroválvulas que tenemos acá, para primera velocidad, por ejemplo, para reversa, para segunda, ¿no? Para tercera. Acá en este caso, para cuarta velocidad y acá para avance. Entonces, se está activando o se está energizando acá por el SM, el tren de fuerza, por el SM, el tren de fuerza, el solenoide número 3 que es en este caso de cuarta velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que cuando la máquina está en neutro, se energiza la electroválvula
o válvula solenoide de la última marcha de velocidad, que es en este caso de cuarta velocidad. Entonces, se energiza acá el solenoide número 3 para neutro o también para la cuarta marcha, que es de la cuarta marcha de velocidad. Se energiza, mira. Entonces, todo el flujo de aceite pasaría por esta línea. Con los demás solenoides se queda estancado prácticamente el flujo de aceite o la presión de aceite, porque no se energiza ningún solenoide de este múltiple, y tampoco acá de este múltiple, tampoco se energiza el solenoide número 2. Entonces acá la presión de aceite pasaría por esa válvula e iría, por ejemplo, acá, por la parte inferior. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí está. Pasaría acá por este conducto, ¿listo? Acá. ¿Y qué logramos con eso? Recordemos que este es un spool de velocidades, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer esta presión es desplazar a este spool. Lo desplaza este spool hacia la parte inferior, en este caso, hacia la parte inferior, ¿no? Hacia la parte inferior. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión de aceite ya desplazó el spool o el carrete del selector de velocidades hacia la parte inferior? Lo que necesitamos ahora es que tengamos la presión de alimentación, que tendría que ir hacia el paquete indicado en la transmisión misma. Entonces, si esta línea se dirigía hacia la electroválvula y posterior a ello hacia el carrete para desplazar y generar justamente la apertura para la alimentación, para el paquete de la transmisión. Entonces, esta otra línea que tenemos acá se dirige, acá tenemos el pasaje de entrada, acá tenemos un orificio restrictor, acá tenemos otro conducto, acá tenemos la entrada que va hacia lo que es el carrete selector de dirección, ¿no? Y por este lado vamos a localizar, acá tenemos otro tapón, y acá tenemos justamente el conducto que va hacia dónde, mira, tanto para el paquete número 3 como el paquete número 5. Entonces, como yo estoy analizando el solenoide número 3 sería en este caso para neutro. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente, la presión de aceite va a pasar por esta línea, acá tenemos una ligera apertura, acá va a dar la vuelta en U, y esta presión de aceite de esta válvula de control pasaría hacia dónde, pasaría hacia el hacia el paquete número 3 que sería pues en este caso para neutro, ¿no? Ahí está. Entonces, el funcionamiento o el seguimiento es sencillo. El funcionamiento y seguimiento es sencillo porque se requiere principalmente energizar el solenoide, desplazar la válvula o el carrete y alimentar en este caso el paquete o activar el paquete de la transmisión. Ahí está. Muy bien. Acá recordemos que tenemos todo lo que es todo lo que es la válvula de control, ¿no? Acá tenemos esta línea que iría hacia el carrete selector de dirección, hacia esta válvula diferencial de presión, pues, ¿no? Y a esta otra válvula, que es en este caso la válvula de entrada del convertidor de torque. Pero en este caso no estamos trabajando acá lo que es, no estamos trabajando ninguno de estos paquetes unidos, sino tenemos el estado en este caso en neutro. Entonces necesitamos activar el paquete número 3. Muy bien. Listo. Ahora tenemos la siguiente marcha que es primera velocidad en avance. Entonces, acá cambiamos, pero ya tenemos una idea. Acá energizamos el solenoide, pero para primera velocidad. Entonces, para la primera velocidad es el solenoide número 6, hemos dicho, ¿verdad? Ahí está, energizamos acá el solenoide número 6. Y como es para avance, entonces es el segundo solenoide, porque el primer solenoide es para reversa. Recuerda que el 1 es para reversa, el 2 es en este caso para avance, el 3 es para la cuarta marcha o neutro, que hace un momento hemos explicado. El 4 en este caso es para tercera velocidad, el 5 en este caso es para segunda velocidad y el 6 es para primera velocidad. Entonces acá se está energizando 2 y 6, 6 para primera velocidad y 2 en este caso para avance. Entonces, para primera velocidad, para primera sería pues la presión de aceite, la bomba, filtro, pasaría por este múltiple, pasa por cada válvula
pero se dirige por este conducto que estamos energizando el solenoide número 6, pasaría por la parte inferior, ¿verdad? Y desplazo inmediatamente este carrete hacia la derecha. Desplazo el carrete hacia la derecha para que toda la presión de este lado, que es la alimentación principal, pasaría por este conducto, pasaría por este otro conducto, por la parte inferior, por acá da la vuelta en U y se dirige ese pasaje de esa válvula. Muy bien. Entonces, de esta válvula, de este conducto y esta válvula, se va a dar la vuelta en U, la presión de aceite y va al paquete número 6 de la transmisión. Y ahí estoy activando ya primera velocidad. Y para avance es casi lo mismo. La presión de aceite va a pasar por esa válvula solenoide, va a pasar por ese conducto, desplaza el carrete. Ahora sí trabajamos en este caso avance por este lado. Desplazamos la válvula hacia la parte inferior. ¿Listo? ¿Y ahora qué sucede? Toda la presión de entrada hacia la válvula principal sería por esta línea. Va a dar la vuelta en este caso en U, pasaría por este conducto, va a pasar por esta válvula diferencial de presión. Acá tenemos la válvula de presión, la válvula de presión diferencial, ¿no? O diferencial de presión. Y recordemos que esta válvula, la función que tiene es de controlar la secuencia de los embragues de velocidad y dirección. En este caso, tenemos toda esta línea que va hacia donde, a este carrete selector de dirección. Y va inmediatamente hacia dónde, mira, hacia el paquete número 2. Porque como hemos desplazado este carrete hacia la parte inferior, generamos ese pasaje, mira, que va hacia dónde, justamente al paquete número 2 de la transmisión para avance. Entonces ahí estamos activando en el equipo primera velocidad en avance. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, así es como trabajan los circuitos hidráulicos, tanto para neutro, para primera velocidad en avance. Ustedes pueden ir practicando, por ejemplo, para las otras marchas de velocidades y dirección, para segunda en avance, segunda en reversa, tercera en avance, en reversa, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Acá tenemos este cuadro donde nos indica también acerca de, bueno, de los paquetes que se activarían, pues, ¿no? Tanto los paquetes de transmisión como también los solenoides. Por ejemplo, para neutro, para primera, segunda, tercera y cuarta velocidad en avance y también para reversa, en la parte baja. En esta columna los solenoides energizados y acá los embragues aplicados, que en realidad son prácticamente lo mismo. Por ejemplo, para neutro, solenoide número 3 y embrague en la transmisión número 3. Si es para primera velocidad en avance, solenoide número 6 y también se va a aplicar el embrague número 6 para primera velocidad. Y para avance, segundo solenoide y segundo embrague. Y así, si es para avance, primera, segunda, tercera y cuarta velocidad, se va a seguir energizando el solenoide número 2 como también en la transmisión, el embrague número 2. Ahora, si es para segunda, recordemos que es quinta, ¿no? Quinta, igual tanto para el solenoide como también para el embrague. Para tercera velocidad es la cuarta, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos la transmisión. Y como es una transmisión planetaria, acá vendría a ser la entrada, inlet, y acá outlet, que es la salida. Entonces, la transmisión planetaria se divide así de esta manera. Ahí está. Por ejemplo, acá sería para la entrada, sería para reversa, acá para avance, acá para cuarta velocidad, tercera, segunda y primera. Entonces, acá vendría a ser el solenoide o el embrague, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al menos para la transmisión, los paquetes se divide de esa manera. Pero para no complicarse la vida en los solenoides, también lo han aplicado de esa manera. O sea, si reversas el paquete número 1, también su solenoide va a ser el paquete número 1, por ejemplo. Entonces acá, para reversa, todos van a ser número 1, reversa, reversa. Tanto embragues como solenoides, mira. Solenoides como embragues, reversa, reversa. Y acá los paquetes de velocidades van a ser los mismos, mira. Primera con primera, reversa con avance, es el mismo. Acá también, tanto para los solenoides como también para los embragues, lo mismo. 5, 5. 4, 4. Y cuarta velocidad, solenoide número 3 en reversa,
con cuarta velocidad en avance, solenoide número 3. Y también para los embragues, también de la misma manera. Todo esto se aplica para este cargador de bajo perfil. Ese es el trabajo. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos por este lado ya adentrándonos a la parte electrónica, tenemos como, ¿no? Título acá, Sistema de Control Electrónico del Tren de Fuerza. Sistema de Control Electrónico del Tren de Fuerza. Recordemos que el sistema electrónico es comandado por el SM, el tren de fuerza. Y este SM pues, recibe señales eléctricas, ¿no? De varios componentes de entrada para determinar la marcha correcta de la transmisión. Ahora, basado en la información de entrada del SM, este SM determina cuándo la transmisión debe hacer un cambio, pues, ¿no? Este SM envía señales eléctricas a los componentes de salida para hacer un cambio de transmisión. Y también proporciona al técnico de servicio, ¿no? Al técnico de servicio de mantenimiento, las capacidades de diagnóstico, ¿no? Mejoradas por ejemplo, para el uso de la memoria integrada, que ésta almacena, ¿no? Posibles códigos de diagnóstico para su recuperación en el momento de servicio. Ahora, el SM, el tren de fuerza, algo muy importante, se comunica con los SM de la máquina y también del sistema de monitoreo a través de la señal que seguro han escuchado, ¿no? La señal CAN Data Link y también CAN Data Link. Muy bien. La señal CAN y CAN Data Link. Lo tenemos acá, mira. Acá tenemos el SM tren de fuerza, la señal CAN Data Link y acá tenemos la señal CAN Data Link. Muy bien. Ahora, el SM de ese tren de fuerza se comunica pues con el teclado, ¿no? Con el teclado, ¿no? A través de los enlaces de datos CAN. CAN no, CAN. Entonces acá podemos también apreciar dos bandos, dos lados. Tenemos los componentes de entrada, como también los componentes en este caso de salida. En los componentes de entrada, por ejemplo, tenemos la palanca stick número 5, la palanca de control integrado, ¿no? De dirección y transmisión, stick, ahí está. Tenemos acá en el número 6 tenemos un interruptor de límite de bloqueo de stick. Tenemos el número 7 el sensor de velocidad de salida de transmisión. Tenemos el número 8 el sensor de velocidad de salida del convertidor de torque. Tenemos el número 9 un interruptor de control de cambio automático. Tenemos acá en el número 10 el interruptor neutralizador de la transmisión. Tenemos el número 11 el sensor de temperatura de aceite del convertidor de torque. Tenemos el número 12 el sensor de presión de aceite de la transmisión. Tenemos el número 13 el interruptor de presión de aceite del freno de estacionamiento. Tenemos acá en el número 14 el interruptor del freno de estacionamiento. Tenemos en el número 15 el sensor de presión de aceite del acumulador de frenos. Tenemos en el número 16 el sensor de presión de aceite del freno delantero. Tenemos acá en el número 17 tenemos el sensor de presión de aceite del freno trasero. Tenemos en el número 18 el interruptor de parada de emergencia. Ahí está, o interruptores, switch, interruptores de parada de emergencia. Y en el 19 tenemos la llave encendido. Estos son los componentes de entrada para lo que es el sistema electrónico. Son los componentes que se encargan de enviarles diferentes señales o las señales disponibles hacia el SM, el tren de fuerza. Y esta computadora se encarga de procesar toda la información y de acuerdo a ello se encarga de energizar o activar los componentes, en este caso de salida. Por ejemplo, si hablamos de esta palanca stick, ¿no? Un poco de cada una de ellas. Este contiene pues, los interruptores, ¿no? De cambios ya sea ascendentes y descendentes, que seleccionan el rango de velocidad de transmisión, ¿no? El interruptor de control y dirección de la transmisión, que es un interruptor de tres posiciones, ¿no? Recordemos que selecciona la dirección de avance, neutral y también de reversa. También tenemos un interruptor de límite de bloqueo, que hemos dicho que es el número 6. Este se utiliza para bloquear pues, ¿no? La transmisión en la posición neutro. Por acá tenemos el número 7 donde el SM usa la señal, ¿no? De ese sensor para asegurar
el acoplamiento constante de los embragues. Por ejemplo, acá en el número 8 tenemos el sensor de velocidad de salida del convertidor de par, ¿no? Y este sensor es un sensor de frecuencia, ¿no? Que permite al SM limitar la velocidad, en este caso el motor. Tenemos acá el interruptor de control de cambios automáticos, ¿no? Este envía una señal al SM de tren de fuerza para el modo automático o el modo de cambio manual deseado. Por acá tenemos número 10 y este es usado por el tren de fuerza, ¿no? Para determinar si el neutralizador de la transmisión debe habilitarse o inhabilitarse. Es un interruptor que lógicamente lo encontramos en la cabina. Nos referimos, recordemos, al interruptor de neutralizador de la transmisión. Por acá tenemos el sensor de temperatura de aceite convertidor de torque, ¿no? Que envía una señal al SM, bueno, para la temperatura de aceite de tren de fuerza. Número 12, ¿no? Este sensor de presión de aceite de la caja, ¿no? De cambios o transmisión, el SM, prácticamente recibe una señal, ¿no? De la transmisión si se pierde la presión, por ejemplo, el aceite de la transmisión. Y este switch, por acá tenemos un switch, ¿no? Es el número 13. Tenemos el interruptor de presión de aceite de freno de parqueo, ¿no? Que genera prácticamente la entrada al SM para indicarnos si el freno de parqueo está activado. El número 14, como hemos mencionado, es un interruptor de freno de parqueo. Este envía una señal al SM y este se activa cuando el interruptor está en la posición O. También tenemos por acá, tenemos un sensor de presión de aceite del acumulador de frenos que señaliza al SM, ¿no? Al estado de la presión de aceite del acumulador de frenos. Por acá tenemos al 16 un sensor de presión de aceite de freno delantero y este envía una señal, ¿no? De aceite, una señal para poder indicar la presión de aceite, ¿no? De los frenos de servicio delantero. Al igual, de la misma manera, pero para los frenos posteriores, ¿no? Tenemos un interruptor de parada de emergencia, que es el 18. Bueno, se genera para poder detener el motor, envía una señal SM para detener en este caso el motor. Y la llave encendido, ¿no? Que envía una señal SM de tren de fuerza que el operador desea arrancar en este caso el motor, ¿no? Le indica, ¿no? Que desea arrancar el motor. Ahora tenemos acá los componentes de salida, ¿no? Los solenoides de la transmisión que enganchan los embragues de velocidad como también dirección, recordemos que son 6. Por acá tenemos en este caso el número 21, que es el solenoide del embrague lock-up, ¿no? Del cual está la válvula solenoide del embrague lock-up, se activa o desactiva. La activa o desactiva la función del embrague lock-up. Por acá tenemos el 22, que es el solenoide de implemento y también dirección. Este controla el aceite piloto a los sistemas piloto, dirección e implemento. Por acá en el 23 tenemos un solenoide de dirección reversible que controla la dirección de flujo de aceite, ¿no? Desde la válvula piloto de dirección a las válvulas neutralizadoras. Por acá en el 24 tenemos los solenoides de freno de parqueo que libera o aplica el freno de parqueo, ¿no? Sencillo. Por acá tenemos el 25, la luz de freno de estacionamiento con control remoto, ¿no? Y se ilumina cuando este freno de estacionamiento con control remoto está aplicado. Solamente cuando estás activando el control remoto. Recordemos que este tipo de equipos son controlados o se pueden operar mediante control remoto, ¿no? Entonces lo trabajas prácticamente como un joystick en la mano, ¿no? Y a cierta distancia lo puedes trabajar. ¿Qué más? Tenemos por acá el número 25, ¿no? Que son las luces de freno de parqueo con control remoto, ¿no? Que prácticamente hemos mencionado que se ilumina cuando el freno de parqueo el control remoto está activado. El 27 es un solenoide, acá. El 27 es un solenoide, ¿ya? De freno de parqueo con control remoto, que aplica y libera, ¿no? El freno de estacionamiento cuando se activa el sistema de control remoto, ¿no? Y acá tenemos un módulo de control interfaz. Acá tenemos los famosos relés. El relé de freno de parqueo, relé de freno de servicio, el relé de potencia y el relé, este es un relé de arranque y parada del motor. Uy, la alarma de retroceso y también tenemos el relé de arranque, ¿no? Muy bien, muy bien.
Entonces hemos visto cada uno de los funcionamientos, ¿no? De los componentes de entrada y de salida y funcionamiento de cada uno de ellos. Muy bien. Tanto entrada como también salida del convertidor del tren de fuerza de este cargador de bajo perfil. Y acá tenemos el SM tren de fuerza, ¿no? Bueno, esta computadora está ubicado debajo de un panel, ¿no? De tablero de la cabina del operador. Ahora, la entrada del operador indica pues la velocidad deseada, ¿no? Para la transmisión, la dirección deseada para la transmisión. Y las decisiones del SM, el tren de fuerza, ¿no? Se basan prácticamente se basan en información de entrada y también en información de la memoria, ¿no? Y después de que el SM, el tren de fuerza, recibe la información de entrada y la información de la memoria, el SM, este SM, envía una señal de respuesta correspondiente a través de las salidas, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento, tenemos dispositivo de entrada, ¿no? Una cierta respuesta de activación y tenemos una respuesta en este caso para la salida. Muy bien. Tanto las entradas como las salidas, recordemos que están conectadas al arnés o harness de la máquina, ¿no? Los conectores. Hay dos conectores. Conector J1 que está a tu derecha y el conector J2 que está a tu izquierda. Por acá tenemos componente de entrada de transmisión. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de velocidad de transmisión, XMSN. Tenemos acá un sensor de velocidad de salida del convertidor de torque. Acá está. Acá podemos apreciar el motor. Acá, lógicamente, está el convertidor. Por acá, en el número 3 podemos apreciar, en este caso, pedales de freno y neutralizador de la transmisión. Tenemos, en este caso, acá el número 4 el interruptor neutralizador de la transmisión. Tenemos el número 5 el pedal neutralizador de la transmisión. El número 6 que es el interruptor neutralizador. Tenemos el número 7 que es el interruptor del límite de la luz de freno. El número 8 que es un interruptor del límite de bloqueo de stick. Y el número 9, ¿no? Para la cabina, la palanca de bloqueo de la dirección y stick. Muy bien, muy bien. Ahora, este sensor de velocidad de salida de la transmisión está ubicado en los engranajes de transferencia de salida. No está en la caja de transferencia de salida. Y este envía una señal al SM, el tren de fuerza, que indica la velocidad de avance, ¿no? Ahora, si hablamos de la velocidad de salida del convertidor de par, está ubicado pues en la carcasa del convertidor, como podemos apreciar, ¿no? Y envía una señal al SM, el tren de fuerza, que indica la velocidad de salida del convertidor de torque, como le indica su nombre, el mismo componente. Muy bien. Entonces tenemos acá los componentes tanto de entrada como los sensores de velocidad de entrada, ¿no? De velocidad de la transmisión, el sensor de velocidad de salida del convertidor de torque, el pedal, el interruptor, no tanto para la luz de freno, también el interruptor acá del neutralizador de transmisión, por acá por ejemplo hemos ubicado lo que es el interruptor límite de bloqueo y la palanca de bloqueo, ¿no? De la dirección y la transmisión también. En este lado tenemos el sistema de enfriamiento de aceite de los ejes, ¿no? Y acá podemos ubicar mediante simbologías. Bueno, acá tenemos los diferenciales y acá podemos ubicar diferentes tipos de simbologías, ¿no? Por ejemplo, acá las bombitas hidráulicas, las válvulas de alivio para cada lado, para cada diferencial, para cada eje, interruptores de presión, filtros de aceite de cada eje, enfriadores de aceite de cada eje y sensores de temperatura. Ambos lados por igual. Y su rejilla también de retorno. Este es un sistema hidrostático cerrado prácticamente. Para cada eje el funcionamiento es el mismo, así que vamos a trabajar de este lado, del eje frontal. Tenemos en este caso acá la bomba, la bombita. Esta bomba se encarga de distribuir todo el flujo necesario, pues, ¿no? Y por acá tenemos esta válvula de alivio, ¿no? Cualquier presión máxima, presión anormal, presión muy elevada, esta válvula lo va a aliviar y se dirige hacia donde está la bomba. Es por eso que es un sistema hidráulico hidrostático cerrado. Pero sobre todo porque el retorno se dirige hacia la bomba, ¿no? Entonces, acá tenemos un interruptor de presión para monitorear la presión que corresponde a esta bombita de la salida de la bomba. Este filtro de aceite, ¿no? Del eje, para retener las partículas pequeñas del sistema, del circuito. Y acá tenemos un sensor de temperatura, ¿no? Ahí está.
También para ver la condición de monitoreo de este filtro de aceite. Recordemos que el mismo funcionamiento de este lado, del lado frontal, es también lo mismo para el lado posterior. Por acá tenemos un enfriador de aceite. Obviamente que si estamos hablando del sistema de enfriamiento, lo que queremos es que tengamos la temperatura correcta para poder aplicar este sistema de enfriamiento hacia los ejes. Muy bien. Entonces acá tenemos en este caso ya el eje posterior, ¿no? Acá va hacia cada lado del eje, ¿no? Se aplica el sistema, todo el mecanismo de enfriamiento y su retorno se dirige hacia lo que es la rejilla y va nuevamente hacia la bomba. Y acá vemos que es lo mismo, mira. De la bomba, tiene su válvula de alivio, tiene su interruptor de presión, su filtro de aceite, su enfriador, por acá su sensor de temperatura, perdón, su sensor de temperatura, se lubrica acá al eje y todo el retorno, ¿no? Ahí está, todo el retorno. Todo el retorno va hacia la propia bomba. Muy bien, muy bien. Y acá, bueno, identificando los componentes más claros que tenemos en el motor, ¿no? La bomba del enfriador de aceite del eje delantero en el motor. Acá tenemos la bomba del enfriador del eje posterior, las dos bombitas del eje delantero y posterior. Acá, como hemos mencionado, son dos bombas hidráulicas. Por acá tenemos el número 3 los enfriadores de aceite del eje, como hemos ubicado acá, de cada eje, dos enfriadores, acá está. Tenemos también el número 4 tenemos en este caso la rejilla del enfriador de aceite del eje delantero. Tenemos el número 5 la rejilla del enfriador de aceite posterior, o prácticamente acá, ¿no? Acá estas rejillas. Y tenemos acá las rejillas mencionadas, screen, tanto delantero y posterior, y tenemos sus filtros, filtro delantero y filtro posterior. Filtro de aceite del eje delantero número 6 y el número 7 ahí están, juntos, delantero y posterior, delantero 6 y posterior 7. Número 8 tenemos en este caso los sensores de temperatura de aceite del eje, ¿no? Son dos sensores. Acá hemos ubicado cerca de los sensores de temperatura, esto, 12 y 13. Por acá tenemos 9 y 10, tenemos los interruptores. Interruptor de derivación e interruptor de presión de aceite del eje. Muy bien, entonces eso sería todo con respecto al tren de fuerza del cargador de bajo perfil Caterpillar R1600H. Esperamos que este contenido sea valioso para ustedes. Recuerden seguir en este caso nuestras redes sociales, tanto en TikTok, síguenos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Nos encuentran como CK Maquinaria Pesada. Suscríbete, comparte el video, dale like, comenta qué tal te ha parecido el contenido y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete.